Los habitantes de la tranquila comunidad circundante a una vivienda particular, asentada en la avenida West Somerdale, número 8213, en el estado de Illinois, quedaron completamente conmocionados y profundamente estupefactos al desvelarse los sucesos aterradores que se habían gestado en su vecindad, rompiendo la calma de su apacible existencia. Era casi imposible para la mayoría asimilar la verdad implacable que se les presentaba. Una realidad tan brutal que las acciones que salieron a la luz trascendían por completo cualquier entendimiento racional o capacidad de comprensión del espíritu humano, situándolas en el reino de lo incomprensible y lo monstruoso. La incredulidad se mezclaba con un horror visceral, forjando un ambiente de profunda perturbación que se extendería como una sombra sobre la vida cotidiana de un suburbio que se creía seguro y ajeno a tales atrocidades. Bajo los cimientos de esa edificación, un espacio aparentemente insignificante y engañosamente discreto, reposaba el más recóndito y execrable de los secretos de un individuo que, irónicamente, se erigía como el eje central y el principal artífice de esta historia tan perturbadora. La fachada de normalidad que envolvía aquel hogar, con sus jardines bien cuidados, las risas de los niños que jugaban en la calle, y la ininterrumpida cotidianidad de sus moradores, ocultaba una realidad tan distorsionada que desafiaba la imaginación más retorcida y las expectativas más ingenuas. La inocente búsqueda de un adolescente perdido, un joven con toda una vida por delante. Desenterraría una trama de horror que se había tejido con una paciencia siniestra y una astucia inhumana bajo el velo de la rutina y la confianza comunitaria, exponiendo la fragilidad de la seguridad en el seno de la sociedad y la facilidad escalofriante con la que la maldad absoluta puede arraigar y florecer en los lugares menos pensados, justo bajo las narices de quienes se creían a salvo. La figura central de esta espeluznante epopeya era un sujeto que, ante los ojos del mundo y de sus conciudadanos, representaba la quinta esencia de la perfección. Una imagen cuidadosamente cultivada para desviar toda sospecha y ganarse la admiración de la gente. Fue unánimemente catalogado como un ciudadano ejemplar, un vecino de trato afable, siempre dispuesto a ofrecer una sonrisa y una palabra amable, y un sagaz hombre de negocios, cuya astucia y visión le habían granjeado un considerable éxito económico y social. Además, dedicaba una parte significativa de su tiempo libre a causas filantrópicas, colaborando activamente en diversas obras de caridad que lo hacían parecer un pilar fundamental de la comunidad, un benefactor desinteresado. Su innato carisma y su habilidad para conectar con las personas lo impulsaron incluso al ámbito de la política local, donde se destacaba como un activista encantador y persuasivo, ganándose la admiración y el respeto de muchos, incluyendo a figuras públicas de alto nivel. Pero no solo eso, también exhibía una faceta lúdica y entrañable, disfrutando al caracterizarse como un personaje icónico y caricaturesco. Pogo, el payaso, deleitando a niños y adultos por igual en eventos comunitarios y hospitales. Sin embargo, tras esa impecable fachada de rectitud, alegría contagiosa y compromiso social, se ocultaba una abismal oscuridad, una depravación de tal magnitud que muy pocos, si acaso alguno, llegaron a vislumbrar hasta que fue demasiado tarde. Este hombre, que existió envuelto en una elaborada máscara de apariencias y engaños, era John Wayne Gacy. Nació el 17 de marzo de 1942 en la vibrante ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, siendo el segundo de 3 hijos y el único vástago varón de la unión entre John Stanley y Marion Gacy. La sombra de su progenitor, un individuo marcado por un profundo alcoholismo y una conducta machista acentuada, se proyectaba sombríamente sobre su hogar, ya que solía agredir y denigrar verbal y físicamente tanto a su hijo como a su cónyuge, instaurando un ambiente de constante tensión, miedo y humillación en el seno familiar, que dejó cicatrices imborrables en la psique del joven John. Si la dualidad de la naturaleza humana te fascina y buscas comprender los abismos más insondables de la psique, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Considera suscribirte al canal para seguir explorando estas historias. La infancia de John estuvo perpetuamente ensombrecida por la figura autoritaria y cruel de su padre. De forma ininterrumpida, su progenitor lo hostigaba con mofas despiadadas y comentarios hirientes,
refiriéndose a él despectivamente como una nena, una afrenta constante que se cimentaba en la complexión gruesa del joven John y en una voz que su padre consideraba, con evidente desdén, excesivamente afeminada. En ciertas ocasiones, el pequeño John mostraba comportamientos que su padre, con una mirada llena de desaprobación, no dudaba en calificar de femeninos, lo cual no hacía más que acrecentar su desprecio y la profunda decepción que sentía hacia su único hijo varón. El patriarca, frustrado por lo que percibía como una clamorosa falta de carácter y virilidad en su vástago, no desperdiciaba ninguna oportunidad para humillarlo públicamente e insistirle, con una vehemencia lacerante, que debía comportarse como un hombre, como si el simple acto de pronunciar esas palabras pudiera moldear la esencia de su hijo. Desde sus años más tiernos, John padeció el rechazo constante de su padre, una herida abierta que, a pesar de todo, no mermó el amor que sentía por él, sino que paradójicamente lo intensificó. Anhelaba con una desesperación casi palpable su aprobación, haciendo todo lo que estaba a su alcance, y a veces incluso más, por complacerlo y ganarse ese esquivo reconocimiento paterno, en un esfuerzo que podría interpretarse como un intento torpe de inculcarle una masculinidad que él creía ausente, y para alejarlo de la compañía de las mujeres del hogar, su madre y sus hermanas, con quienes John disfrutaba de juegos aparentemente inocentes como ir a la cocina o a las muñecas. Su padre comenzó a llevarlo consigo a pescar, una de sus pasiones más arraigadas y un pasatiempo tradicionalmente masculino. Pero, a pesar de los reiterados intentos paternos por redirigir sus intereses, John mantenía su arraigada predilección por el ambiente femenino, encontrando en él una comodidad y una aceptación que le eran negadas por la figura paterna. Trágicamente, a la temprana edad de 6 años, John fue víctima de un aberrante abuso perpetrado por un allegado a sus padres, un secreto que el pequeño, abrumado por un miedo paralizante y la certeza de que sería culpado por lo sucedido, guardó en lo más profundo de su ser, añadiendo otra capa de tormento a una infancia ya de por sí marcada por la adversidad, la incapacidad de su padre para reconocer el sufrimiento de su hijo y la consecuente falta de protección, cimentaron aún más la compleja psique de Gacy, gestando en su interior una profunda herida de abandono y una distorsionada percepción del afecto y el poder, elementos que se manifestarían de formas terribles en su vida adulta. La niñez de John, ya de por sí inmersa en una compleja red de dificultades y desasosiegos emocionales, se ensombreció aún más al iniciar su etapa escolar, un periodo que para muchos niños es de descubrimiento y alegría, pero para él se convirtió en un campo de batalla. Padecía una afección cardíaca congénita, una condición innata que limitaba drásticamente su participación en los juegos bulliciosos y en las actividades físicas propias de la infancia, puesto que se agotaba con una facilidad pasmosa. Sus compañeros, ajenos a la verdadera y subyacente causa de su condición física, se mofaban cruelmente de él, atribuyendo su falta de resistencia y su dificultad para el deporte a su sobrepeso, lo que exacerbaba su ya frágil autoestima y lo empujaba hacia un aislamiento autoimpuesto. A los 11 años, un desafortunado percance dejó una marca imborrable en su salud. Se golpeó la cabeza de manera severa mientras jugaba con un columpio, provocándose un coágulo intracraneal cuyas consecuencias tardarían años en manifestarse, pero que sembraría la semilla de futuros problemas neurológicos. Si este viaje a las profundidades de la mente humana te intriga y despierta tu curiosidad, te invitamos de corazón a suscribirte al canal. Juntos podemos seguir desentrañando los misterios más oscuros que la historia ha guardado. No fue sino hasta alcanzar los 16 años cuando empezaron a surgir los síntomas más graves y preocupantes. Intensos e incapacitantes dolores de cabeza, acompañados de episodios recurrentes de mareos que lo llevaban a desvanecerse sin previo aviso, en cualquier momento y lugar, lo que generaba miedo e incertidumbre en su entorno. Cuando finalmente se llevó a cabo una investigación exhaustiva para determinar el origen de estos inquietantes desmayos, se descubrió que eran una consecuencia directa y tardía de aquel coágulo, que había permanecido latente en su cerebro durante años, un diagnóstico que explicaba pero no aliviaba su sufrimiento.
Toda esta cadena de eventos traumáticos y adversidades físicas forjó en su ser una profunda inseguridad, una barrera invisible que le dificultaba enormemente el establecimiento de lazos genuinos y duraderos con jóvenes de su edad. Un problema que se agravaba por una conducta que, a menudo, era calificada como extraña, excéntrica y socialmente inadaptada por quienes lo rodeaban. Durante su etapa escolar, la familia Gacy experimentó frecuentes mudanzas, obligando a John a ser constantemente el alumno nuevo, el forastero, el raro del grupo, lo que contribuyó a una inestable emocionalidad y a la perpetuación de su aislamiento, consolidando su sensación de no pertenencia y de ser un eterno extraño. Al cumplir los 18 años, encontró empleo en una funeraria ubicada en la bulliciosa ciudad de Las Vegas, donde ejerció como embalsamador y preparador de servicios fúnebres, un ambiente que, sin saberlo, resonaría profundamente con los oscuros recovecos de su psique en formación, exponiéndolo a una relación peculiar con la muerte y los cuerpos inertes que tendría repercusiones inimaginables. Inmerso en aquel ambiente tan peculiar y sombrío de la funeraria, el comportamiento de John Wayne Gacy se tornó notablemente más inusual, manifestando inclinaciones que hasta entonces habían permanecido latentes en su subconsciente. Rodeado continuamente de cuerpos inertes, desarrolló una fijación inquietante por jóvenes, a quienes, de manera inapropiada y sin consentimiento, tocaba y acariciaba en un ejercicio perturbador de poder y control sobre lo inerte. Este despertar de impulsos oscuros y prohibidos generó en su interior un profundo conflicto psicológico, una lucha interna entre la moralidad socialmente aceptada y las emergentes pulsiones desviadas, que finalmente lo llevó a abandonar ese puesto de trabajo, incapaz de conciliar su realidad con sus fantasías. Durante ese periodo, había logrado graduarse con honores en una prestigiosa escuela de negocios, especializándose en gerencia empresarial, lo que denotaba una faceta de su inteligencia y ambición que contrastaba con su vida personal y sus secretos. Posteriormente, encontró un empleo como vendedor en una reconocida compañía de calzado, donde su carisma y su habilidad para la interacción social le permitían desempeñarse con éxito, sin levantar sospechas sobre su verdadera naturaleza. En su tiempo libre, se le presentó la oportunidad de involucrarse por primera vez en labores de voluntariado en la Cámara de Comercio, una experiencia que lo acercó a los círculos de influencia y poder, participando activamente en la organización de campañas políticas locales, forjando contactos y una imagen de ciudadano comprometido, lo que le proporcionaría una valiosa cobertura para sus futuras actividades. Fue en el año 1964, cuando sus pasos lo llevaron a trasladarse a Springfield, también en Illinois, donde su vida tomaría un nuevo rumbo, alejándose de los fantasmas de su pasado inmediato. Allí conoció a Marilyn Myers, una bibliotecaria de carácter recatado y sumiso, cuya aparente tranquilidad ofrecía un contrapunto a la turbulenta vida interior de Gacy, una figura que representaba la estabilidad que él anhelaba proyectar. Con el tiempo, Marilyn se convertiría en su esposa, la mujer que compartiría su vida y la madre de sus 2 hijos, sin sospechar las sombras que habitaban en el hombre que había elegido. Al año siguiente, en 1965, los padres de Marilyn, en un gesto de apoyo familiar, adquirieron varias sucursales de la conocida cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken, una marca en plena expansión. El suegro de Gacy, viendo en él un potencial y una capacidad de gestión, le ofreció un puesto de gerente en Waterloo, en el estado de Iowa, una oportunidad que John Wayne Gacy aceptó con entusiasmo, mudándose con su esposa a aquella localidad. Una vez establecidos en su nuevo hogar y en medio de esta aparente normalidad y progreso, la pareja tuvo 2 hijos, consolidando así la imagen de una familia tradicional y exitosa. Un hogar que, sin embargo, pronto sería testigo de las primeras grietas en la fachada de su patriarca. Si la complejidad de estos casos te mantiene en vilo y deseas profundizar en el estudio del comportamiento criminal, únete a nuestra comunidad. Es un privilegio contar con tu presencia, así que no dudes en suscribirte al canal. Sin embargo, la fachada de normalidad que John Wayne Gacy se esforzaba por construir comenzó a resquebrajarse de forma temprana, revelando los cimientos inestables de su personalidad. La misma noche del nacimiento de su primogénito,
Michael, un evento que para la mayoría de los padres es sinónimo de alegría y sobriedad. John Wayne. Gacy se encontraba sumido en un profundo estado de embriaguez, manteniendo relaciones íntimas con un compañero de trabajo. Un acto que no solo era una traición a su cónyuge, sino una señal ominosa de la depravación que ya comenzaba a consumirlo y a definir sus verdaderas inclinaciones. Dada su posición de autoridad como administrador de 3 establecimientos de la cadena de restaurantes, Gacy abusaba sin escrúpulos de su poder para coaccionar a jóvenes empleados que le resultaban atractivos, incitándolos mediante manipulación o intimidación a participar en diversos actos íntimos, a veces con la chocante y perturbadora complicidad de su esposa, lo que añadía una dimensión aún más oscura a sus perversiones. Y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre sus peculiares e inapropiadas inclinaciones sexuales se propagaran como un reguero de pólvora por todo el vecindario de Waterloo, generando un murmullo constante y una atmósfera de sospecha que lentamente corroía su imagen. Numerosos jóvenes empleados de sus restaurantes, con creciente temor y confusión, afirmaban haber recibido proposiciones de índole sexualmente inapropiada por parte de Gacy. Relatos que, aunque perturbadores, eran difíciles de ignorar para la comunidad. No obstante, en aquel entonces, en una época menos dispuesta a confrontar tales realidades y más inclinada a la negación, todo se consideraba mera habladuría, chismorreo sin fundamento que la gente prefería descartar antes que aceptar su aterradora implicación. En un intento desesperado por salvaguardar su reputación y desmentir las murmuraciones que amenazaban con derribar su cuidadosamente construida imagen, Gacy se inscribió en diversas organizaciones benéficas locales, presentándose como un hombre comprometido con el bienestar de la comunidad y la moralidad. Su imagen de hombre de familia impecable y miembro respetado de la sociedad le valió un ascenso y el nombramiento como honorable vicepresidente de la prestigiosa organización Jaycees de Waterloo en el año 1967, un título que irónicamente lo revestía de una autoridad moral que estaba lejos de poseer. Hasta ese punto de su vida, John Wayne Gacy era, en apariencia, la personificación de un hombre perfecto, íntegro, generoso y un profesional admirado por todos. A pesar de las insinuaciones veladas y los crecientes indicios de una oscuridad subyacente que muchos se negaban a ver o simplemente no querían creer, la habilidad de Gacy para mantener esta doble vida, una de virtud pública y otra de vicio privado, era ya una muestra de la compleja y retorcida mente que estaba gestándose, preparándose para una escalada de horror. Todo lo que John Wayne Gacy proyectaba hacia el exterior era una hábil y elaborada simulación. Una fachada meticulosamente construida para engañar a quienes lo rodeaban. En la intimidad más recóndita de su ser, Gacy era una persona radicalmente distinta, consumido por un alcoholismo devastador que nublaba su juicio y por el consumo descontrolado de sustancias estupefacientes que distorsionaban su percepción de la realidad. Además, era crónicamente infiel a su cónyuge, traicionando la confianza de su esposa con una regularidad inquietante y un desprecio total. Sus fantasías más oscuras y sus apetitos más perversos, centrados obsesivamente en otros hombres, lo llevaron a concebir una nefasta y macabra idea: construir una estancia secreta en el sótano de su residencia, un lugar oculto, un santuario para sus depravaciones, un espacio donde nadie pudiera irrumpir en su mundo secreto. Su propósito era invitar allí a sus posibles víctimas, jóvenes incautos que caían en sus redes, para beber con ellos y poder consumar actos íntimos sin despertar la menor sospecha por parte de nadie en la casa o el vecindario, operando bajo un manto de invisibilidad. Si te apasiona desvelar las facetas ocultas de la historia criminal y conocer los detalles que pocos se atreven a mostrar, y no pierdas la oportunidad de suscribirte al canal. Tu participación es clave para que sigamos revelando la verdad. Una tarde fatídica, mientras su esposa se encontraba de viaje con sus hijos, ausente de la casa y sin ser testigo de lo que estaba por suceder, Gacy invitó a su domicilio a un adolescente de apenas 15 años, cuyo nombre era Donald Boris. Con una astucia siniestra, lo engañó con la promesa de mostrarle una película inolvidable, una estratagema para atraerlo a la oscuridad de su guarida personal.
Una vez dentro de la casa de Gacy, el joven fue inducido, mediante la manipulación de la bebida, a ingerir alcohol hasta alcanzar un avanzado estado de embriaguez, volviéndolo vulnerable y desinhibido, completamente a merced de su captor. Fue entonces cuando Gacy le puso una película para adultos, ejerciendo una presión psicológica y física implacable, y lo forzó a tener intimidad, violando su inocencia y su voluntad de la manera más cruel. El adolescente, aterrorizado y paralizado por el miedo, accedió sumisamente a las demandas de su agresor, su espíritu quebrantado por la experiencia. Posteriormente, Gacy, con una frialdad escalofriante, lo amenazó de muerte si osaba revelar lo sucedido a alguien, intentando garantizar su silencio a través del terror. Sin embargo, al regresar a su hogar, Donald, presa de un pánico incontenible y una angustia lacerante, encontró la fuerza para contar inmediatamente a sus padres el brutal ultraje al que había sido sometido por John Gacy, rompiendo el silencio que su agresor le había impuesto. Días después, se presentó una denuncia formal ante las autoridades, iniciando así el tortuoso camino hacia la justicia. Gacy fue rápidamente arrestado y llevado ante los tribunales, donde, con su habitual astucia y descaro, intentó defenderse, alegando con vehemencia que las acusaciones eran completamente falsas y que estaba siendo víctima de una elaborada conspiración orquestada para dañar su intachable reputación. Tras ello, y en un acto de flagrante intimidación y desafío a la justicia, contrató a un individuo para agredir físicamente a Donald, una acción que, lejos de ayudarle, terminó por jugarle en contra, ya que levantó serias dudas sobre su supuesta inocencia y puso en evidencia su naturaleza violenta y vengativa ante los ojos de la ley. El magistrado, perplejo y alarmado por la extraña y explosiva conducta que Gacy exhibía en la sala del tribunal, y ante la necesidad de comprender la naturaleza de su psique, ordenó una evaluación psiquiátrica exhaustiva. El dictamen de los especialistas fue contundente e inequívoco. Gacy padecía un trastorno de personalidad antisocial, una condición que explicaba su falta de empatía, su manipulación, su desprecio por las normas sociales y su comportamiento depredador, a pesar de sus infructuosos intentos por declararse inocente. Manteniendo su fachada de víctima de una conspiración, fue finalmente declarado culpable en el año 1968 y condenado a una pena de 10 años de reclusión en la prisión de máxima seguridad de Iowa, un centro penitenciario diseñado para albergar a los criminales más peligrosos. En un giro perverso de los acontecimientos, Gacy finalmente admitió haber tenido intimidad con el joven Donald Boris, pero lo hizo de una manera distorsionada, victimizándose, alegando cínicamente que Donald había acudido voluntariamente a su casa en busca de favores íntimos, intentando así culpar a su víctima de la agresión sufrida y distorsionar la narrativa. Durante su estancia en el centro penitenciario, Gacy, con una habilidad camaleónica para la manipulación, mantuvo un comportamiento ejemplar, ganándose la confianza y el respeto de guardias y reclusos por igual. Incluso llegó a convertirse en el cocinero de la prisión, un puesto que le otorgaba cierto estatus y una medida de control dentro del confinamiento, manipulando las percepciones a su alrededor y sembrando una falsa imagen de redención. Como resultado de su buena conducta, tras apenas 18 meses de su condena, en el verano de 1970, fue puesto en libertad condicional, con la obligación de cumplir otros 12 meses bajo estricta supervisión, una medida que resultaría lamentablemente insuficiente para contener sus verdaderas inclinaciones, ya que sus impulsos más oscuros aún persistían. Al salir de la cárcel, su esposa Marilyn, consciente de la verdad y desengañada por sus acciones, le solicitó el divorcio, a lo que él accedió sin objeciones, mostrando una inquietante indiferencia, como si la ruptura de su familia no tuviera ningún impacto emocional en él. Decidió además no volver a ver a sus hijos, rompiendo cualquier lazo familiar que pudiera entorpecer sus futuros planes de depravación. Así, optó por regresar a Chicago, Illinois, su ciudad natal, en busca de un nuevo comienzo y de la oportunidad de reconstruir su vida lejos del escrutinio de Iowa, donde fue recibido por su madre, quien, en su ceguera materna, le brindó un refugio y una oportunidad para empezar de nuevo.
Fue entonces, en este periodo de transición y aparente redención, cuando Gacy recibió la noticia del deceso de su padre, fallecido a causa de cirrosis hepática, una consecuencia directa de su arraigado y destructivo alcoholismo, cerrando así un capítulo traumático en su vida, pero dejando las semillas de su propia depravación intactas y listas para germinar sin la supervisión paterna. Adéntrate con nosotros en los recovecos más oscuros de la mente criminal. Si valoras el esfuerzo de llevarte estas historias, tu suscripción al canal es el mejor apoyo que podemos recibir. Sin embargo, la verdadera y horrenda historia de John Wayne Gacy como depredador apenas comenzaba a perfilarse en toda su magnitud. Al regresar a Illinois, su nuevo entorno desconocía por completo sus antecedentes penales y la mancha de su pasado, permitiéndole construir una nueva vida sin el peso del estigma. Con el incondicional apoyo de su madre, quien le proporcionó un respaldo financiero y emocional crucial, adquirió una casa modesta pero funcional en la avenida West Summerdale, número 8213, en Chicago, el lugar que se convertiría en el epicentro de un horror inimaginable. Al llegar, fue cordialmente acogido por sus nuevos vecinos, quienes veían en él a un individuo ejemplar, un hombre extremadamente amable y sociable, que, en numerosas ocasiones, organizaba animadas reuniones en su hogar, preparaba suculentas barbacoas para todos y para el deleite de los más pequeños y jóvenes de la vecindad, se vestía de payaso, un personaje que él mismo creó con meticuloso detalle. Lo que pocos, si acaso alguno, podían siquiera imaginar era que detrás de ese personaje risueño y aparentemente inofensivo, un compendio de alegría y diversión, se ocultaba una intención perversa y depravada, una criatura de la noche que él mismo denominaba con un escalofriante eufemismo: Pogo el payaso. La apariencia de este personaje, lejos de ser la de un payaso convencional y alegre, resultaba bastante peculiar, incluso disonante, con las imágenes festivas y coloridas que se esperaban de un bufón de la época. Gacy se pintaba de un azul intenso el contorno de los ojos, creando una mirada penetrante y extraña que, para algunos, ya era inquietante, y una inmensa sonrisa roja, lejos de irradiar la alegría esperada, proyectaba una inquietante malicia, una sutil amenaza velada por la pintura. Utilizaba un atuendo blanco con finas líneas rojas, que daban un toque de inocencia distorsionada, y un sombrero adornado con 3 esferas de terciopelo en tonos azul, blanco y rojo, completando un conjunto que, a la postre, resultaría inolvidable por su asociación con el mal y el terror. Gracias a esta excentricidad cuidadosamente calculada y a su carisma aparente, Pogo el payaso se hizo rápidamente popular, convirtiéndose en una figura querida en la comunidad. Visitaba hospitales infantiles de la ciudad, siempre con una sonrisa forzada y un talante afable, obsequiando coloridos globos y pequeños muñecos de peluche que adquiría con su propio pecunio, construyendo así una sólida reputación de benefactor y amigo de los niños, una máscara casi impenetrable bajo la cual sus verdaderos demonios seguían gestándose y planeando sus próximos actos. La dualidad de su existencia entre el ciudadano ejemplar y el payaso benéfico, y la monstruosidad que se escondía detrás, solo aumentaría el horror de lo que estaba por venir, demostrando la increíble capacidad del mal para esconderse a plena vista. En el año 1971, en un despliegue de su faceta empresarial, Gacy fundó su propia empresa constructora, a la que bautizó con las iniciales PDM Contractors. Con una astucia que ocultaba sus verdaderas intenciones, él mismo se encargaba personalmente de entrevistar y contratar a los empleados, prefiriendo siempre a jóvenes que rara vez superaban los 25 años de edad. Una predilección que más tarde revelaría un patrón macabro y siniestro en su selección de víctimas. Naturalmente, los impulsos más oscuros y depredadores de Gacy persistían en su interior, inalterables e incontrolables, y ese mismo año sucumbió a ellos, agrediendo a un joven de manera brutal. La víctima, con valentía, lo denunció ante las autoridades, desatando una breve alarma. Sin embargo, cuando se le solicitó ratificar su acusación con un testimonio formal, el joven, presa del miedo o de alguna otra circunstancia desconocida, no compareció, lo que impidió que Gacy fuera procesado por falta de pruebas concluyentes.
Esta impunidad inicial, una falla trágica del sistema judicial, solo sirvió para envalentonar a Gacy y afianzar su creencia en su propia invulnerabilidad, alimentando su arrogancia criminal. Si cada revelación te eriza la piel y buscas respuestas a las preguntas más complejas sobre el crimen, entonces estás en el lugar correcto. Tu suscripción al canal nos motiva a seguir adelante con estas exhaustivas investigaciones. El 2 de enero de 1972, la carrera criminal de Gacy, la de un asesino en serie desalmado y metódico, dio inicio oficialmente, marcando el comienzo de una ola de terror que se extendería durante años. Timothy McCoy, un adolescente de 16 años, se encontraba en la estación de autobuses de Chicago, esperando su transporte. Gacy, con su habilidad innata para la manipulación, lo abordó y lo persuadió de que era demasiado tarde para viajar con seguridad, ofreciéndole con aparente amabilidad alojamiento en su casa, un gesto que enmascaraba una intención siniestra y premeditada. Al día siguiente, en un episodio que Gacy distorsionaría a su favor para su defensa, interpretó erróneamente que el joven intentaba atacarlo, al verlo con un cuchillo en las manos, cuando en realidad el muchacho solo estaba realizando una acción tan inocente como untar mantequilla en un trozo de pan. Sin mediar más palabras ni reflexiones, Gacy, impulsado por una combinación de paranoia y un deseo latente de violencia, lo acuchilló repetidamente con una ferocidad inaudita, privándolo de la vida de manera cruel y abrupta, sellando su destino como asesino. Al observar cómo el intenso color escarlata de la sangre se extendía implacablemente por el suelo de su hogar, cubriendo las baldosas y absorbiéndose en la alfombra, John Wayne Gacy experimentó la mayor excitación de su existencia. Un clímax perverso y repugnante que consolidó su identidad como depredador. A partir de ese momento, su perversidad sombría y sus impulsos homicidas dominaron por completo su razón, transformándolo en un monstruo consciente de sus actos, pero incapaz de detenerse, cruzando un umbral del que no habría retorno y sellando su destino como uno de los criminales más infames de la historia. El 1 de junio de 1972, Gacy, con una sorprendente celeridad tras su primer crimen y en un intento por reafirmar una vida normal, volvió a contraer nupcias. Esta vez, su elección recayó en Carole Hoff, una antigua compañera de escuela secundaria y convenientemente buena amiga de sus dos hermanas, lo que le otorgaba una conexión familiar y una aparente legitimidad social. Carole había atravesado recientemente un doloroso divorcio y se encontraba en un estado de vulnerabilidad emocional, lidiando con la responsabilidad de criar a sus hijas en solitario. En 1971, el destino o la calculada estrategia de Gacy los reunió de nuevo. John Wayne, con una cautela y una paciencia depredadora, se fue ganando paulatinamente su confianza, presentándose como un hombre atento, protector y comprensivo. Las niñas de Carole lo apreciaban profundamente, llegando incluso a referirse a él, con una inocencia desgarradora, como su padre, un título que Gacy aceptaba y cultivaba con esmero. A pesar de la imagen de normalidad que proyectaba, Carole no era completamente ajena al pasado de John Wayne Gacy. Conocía su estancia previa en prisión, y él mismo le había confesado abiertamente su atracción. Una admisión impactante para la época, tanto por los hombres como por mujeres, lo que a su juicio explicaba algunos de sus comportamientos del pasado. A pesar de estas revelaciones íntimas y potencialmente alarmantes, ella lo aceptó, ya que él, en su interacción diaria, mostraba una conducta ejemplar, se presentaba como un pilar de la comunidad y gozaba de una reputación aparentemente impecable como ciudadano modelo, lo que la llevó a ignorar la verdadera magnitud de sus tormentos internos y la oscuridad que se gestaba en su alma. Ella creyó que su pasado de problemas con la ley había sido un error de juventud, una desviación corregida por la disciplina carcelaria. Pero la realidad era mucho más siniestra. Para el año 1974, Gacy volvió a cometer un crimen atroz. En esta ocasión, la identidad de la víctima nunca pudo ser establecida, sumergiéndose en el anonimato de las sombras, pero Gacy, en confesiones posteriores,
admitió haberla asfixiado hasta la muerte, arrebatándole la vida con una frialdad escalofriante, para luego ocultar el cuerpo en un armario de su casa, tratando de borrar las huellas de su depravación y de evitar ser descubierto. Días después, la alfombra de la casa, testigo silencioso del horror, se manchó de manera evidente a causa de la descomposición de los restos humanos, un hedor fétido y una marca visual que evidenciaban la persistencia de su maldad y la imposibilidad de ocultar la muerte por completo. Este incidente demostró la creciente audacia de Gacy y su convicción de que podía salirse con la suya, incluso con la evidencia más flagrante. Si te sumerges en cada detalle de estas crónicas oscuras y quieres formar parte de una comunidad que busca la verdad, tu suscripción al canal es un paso vital. El 31 de julio de 1975, un joven empleado de Gacy, John Butkovich, de 18 años de edad, desapareció misteriosamente sin dejar rastro, sumiendo a su familia en una angustia indescriptible y una búsqueda desesperada. Su vehículo fue encontrado abandonado con todas sus pertenencias intactas en el interior y las llaves aún puestas en el volante, cerca de la esquina de Sheridan. Un detalle que indicaba una desaparición forzada o muy precipitada y no una fuga voluntaria. Al no poder localizarlo por ningún medio y ante la ausencia de noticias, sus padres, desesperados, denunciaron la desaparición a las autoridades y emprendieron una angustiosa búsqueda, pegando carteles y haciendo llamadas, esperando contra toda esperanza encontrar a su hijo con vida. Posteriormente, John Wayne Gacy fue interrogado por la policía sobre el paradero del joven, presentándose como un ciudadano colaborativo y ajeno a cualquier culpa. Él declaró con frialdad que la última vez que lo había visto fue cuando Butkovich y dos amigos suyos acudieron a su casa para reclamarle un pago atrasado, una deuda salarial pendiente de su trabajo en PDM Contractors. La discusión, según Gacy, no había escalado a mayores, y habían acordado que él realizaría el abono pendiente en los días siguientes, una explicación plausible que buscaba desviar cualquier sospecha. Pero la realidad era abominable, una verdad mucho más siniestra y perturbadora. John Butkovich había caído en las garras letales del payaso asesino, una víctima más de su engaño. Después de que el joven acudiera a su domicilio para la supuesta conversación laboral, Gacy lo invitó a pasar al interior para abordar el asunto de los salarios con mayor privacidad y sin testigos. Una vez dentro, con su habitual manipulación, le ofreció una bebida, que probablemente contenía alguna sustancia para sedarlo o desinhibirlo, debilitando su voluntad. Luego, lo engañó sutilmente para que se dejara poner unas esposas en las muñecas, explicándole que era parte de un ingenioso truco de su personaje de payaso, una treta que Butkovich, confiado en la buena fe de su empleador, no dudó en aceptar, sin imaginar el terror que le aguardaba. Horas más tarde, el cadáver sin vida de Butkovich yacía inerte en el garaje de Gacy, quien ya planeaba su próximo movimiento macabro: enterrarlo discretamente en su jardín, como había hecho con otras víctimas en el pasado. Pero el regreso inesperado de su esposa e hijas, que interfirió con sus planes y lo obligó a actuar con celeridad, lo forzó a un cambio precipitado. Sepultó el cuerpo bajo el suelo de hormigón del garaje, precisamente donde inicialmente había cavado un orificio para una baldosa de drenaje, utilizando la infraestructura de la casa como un macabro sepulcro. La urgencia del momento y la necesidad de ocultar el crimen antes de que su familia regresara sellaron el destino de Butkovich en las profundidades del hogar de su asesino, un secreto silente en el corazón de su supuesta normalidad. La creciente popularidad de Pogo el payaso en la comunidad y la prosperidad floreciente de su empresa constructora, PDM Contractors, motivaron a Gacy a organizar con gran frecuencia animadas barbacoas en su jardín, eventos multitudinarios a los que asistían con entusiasmo más de 300 personas, entre vecinos, amigos y asociados, consolidando su imagen de anfitrión perfecto y ciudadano ejemplar. Al finalizar estas reuniones sociales, los invitados, ajenos a la horrible verdad que se ocultaba bajo sus pies, solían comentar, con una mezcla de risas nerviosas y un sarcasmo teñido de incomodidad, el pestilente olor, que de manera persistente e inexplicable, emanaba del subsuelo de la vivienda, un hedor fétido que a menudo se atribuía a la basura o a problemas de alcantarillado.
buscando explicaciones racionales para algo irracional. Gacy, con una sonrisa maliciosa y su habitual aplomo, les respondía que las cañerías eran las responsables de ese hedor, una mentira hábilmente construida que lograba disipar las sospechas, al menos por un tiempo. La trayectoria de John Gacy en la vida pública iba en un ascenso imparable, fortaleciendo su influencia y su red de contactos. Se unió al Partido Demócrata, mostrando una faceta política ambiciosa, y llegó a ostentar una considerable presencia a nivel local, siendo visto como una figura prometedora con un futuro brillante en la política. Sin embargo, a la par que su reputación pública crecía, sus encuentros clandestinos con hombres se hacían más habituales y desinhibidos, expandiendo su doble vida de forma exponencial y con mayor descaro. En 1976, la tensión en su matrimonio con Carol se volvió insostenible, y ella tomó la dolorosa pero firme decisión de poner fin a su unión. Carol relató a sus allegados y más tarde a las autoridades que la falta de intimidad en la relación era recurrente y que, en numerosas ocasiones, lo había sorprendido observando revistas con contenido explícito de hombres, además de videos y otros objetos extraños que revelaban una inclinación sexual que la perturbaba y que John había prometido superar o al menos ocultar. Añadió, con una mezcla de pena y resentimiento, que Gacy rara vez se encontraba en casa, siempre ausente en supuestas reuniones de trabajo o voluntariado, y que la mayoría de las veces lo veía en compañía de hombres jóvenes en su automóvil, estacionados en lugares discretos, lo que avivaba sus sospechas y su desconcierto. Para continuar desentrañando estos relatos que desafían la imaginación y para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible estas profundas exploraciones. Además de estas señales alarmantes, un intenso y fétido aroma comenzó a percibirse de forma constante en la vivienda. Un hedor que Carol describía como algo más que un simple problema de fontanería. Lo que, sumado a sus otras sospechas y a la evidente distancia emocional, la impulsó a marchar de aquel hogar que se había convertido en una jaula de secretos y olores nauseabundos. La partida de Carol fue un punto de inflexión, una liberación para ella, pero una puerta abierta para que Gacy se sumergiera aún más en la oscuridad de sus depravaciones, sin el freno de una mirada que, aunque ingenua, había sido un leve contrapeso a su descenso a los abismos. Una vez solo, libre de cualquier supervisión que limitara sus acciones o de la rendición de cuentas que implicaba una vida en pareja, John Wayne Gacy desató por completo sus depravaciones más recónditas, entrando en un período que él mismo, con una frialdad escalofriante, denominó sus años de crucero, un eufemismo que ocultaba una espiral de terror y una macabra búsqueda de placer. Aunque la partida de Carol había sido un alivio para ella, para la comunidad y para aquellos con ojos más perspicaces, muchos de sus vecinos observaron un drástico y preocupante deterioro en su comportamiento tras el divorcio, una desinhibición que antes había logrado contener y ocultar. Incluso, varios lo vieron llegar por las noches a su casa en compañía de hombres jóvenes, en circunstancias que despertaban una creciente inquietud y habladurías entre los residentes. Las luces de su casa permanecían inexplicablemente apagadas durante las horas de la noche, sumiendo el hogar en una oscuridad cómplice. Y a altas horas de la madrugada, cuando el resto del vecindario dormía, se encendían, mientras extraños y perturbadores gritos, amortiguados pero audibles, provenían del interior de la residencia, dejando una estela de temor en quienes los escuchaban. El 6 de abril de 1976, otro individuo se esfumó en la oscuridad. Un joven de 18 años de nombre Darrell Sampson, visto por última vez en Chicago, cuya desaparición pronto se añadiría a la creciente lista de nombres. Gacy, con una macabra eficiencia, asesinó a Sampson y enterró su cuerpo bajo el comedor de su casa, transformando un espacio de convivencia en un sepulcro oculto, un testimonio silencioso de su creciente locura. El 14 de mayo de ese mismo año, la tragedia se repitió con la desaparición de dos jóvenes más, Randall Reffett, de apenas 15 años, y Samuel Stapleton, de 14, ambos con vidas prometedoras truncadas. Fueron interceptados mientras se dirigían a sus respectivos hogares y capturados en puntos distintos de la ciudad.
víctimas de la misma red de engaño y violencia, cayendo en sus trampas. De igual forma, pasaron a ser víctimas de la insaciable sed de sangre de John Gacy, quien, con una frialdad metódica, los sepultó bajo su residencia, añadiendo más cuerpos a su ya macabro jardín de los horrores. Los cimientos de su hogar se convirtieron en un cementerio silencioso, un testimonio oculto de su creciente depravación y de la incapacidad de la sociedad para reconocer el mal que se ocultaba en plena vista, disfrazado de normalidad. En el transcurso de 1976, la actividad criminal de John Wayne Gacy se intensificó de manera alarmante, marcando un periodo de verdadera furia asesina. Su patrón de comportamiento se volvió más audaz y la frecuencia de sus crímenes escalofriantemente más corta, cobrando la vida de un mínimo aproximado de 12 víctimas en ese solo año, una cifra que superaba con creces cualquier estadística previa. El 3 de junio, asesinó a Michael Boning, un joven de 18 años, cuyo cadáver fue inhumado bajo el dormitorio de invitados, un lugar que, irónicamente, debía ofrecer descanso y seguridad. Apenas 10 días después, el 13 de junio, atacó y acabó con la vida de William Carroll, de 16 años, y su cuerpo fue ocultado igualmente bajo la vivienda de Gacy, sumándose a la lista de almas perdidas en las profundidades de su hogar. El 5 de agosto, Jimmy Hackenson, de 17 años, desapareció sin dejar rastro tras realizar una llamada a su familia, su voz el último vínculo antes de caer en el abismo del horror. La casa de West Somerdale se estaba transformando, ladrillo a ladrillo, en una especie de monumento a la muerte, un mausoleo personal donde Gacy guardaba sus trofeos más oscuros y prohibidos. Cada nuevo cuerpo representaba una escalada en su depravación, una confirmación de que la contención moral había desaparecido por completo, dejando al monstruo al descubierto. El modus operandi de Gacy se perfeccionaba. Seleccionaba a sus víctimas jóvenes y vulnerables, a menudo aquellos que buscaban trabajo o un lugar donde pasar la noche, y los atraía a su residencia con promesas engañosas de empleo o seguridad. Una vez dentro, la combinación de alcohol, drogas o la fuerza bruta aseguraba su control sobre ellos, conduciéndolos inexorablemente hacia un final brutal e inhumano. Las técnicas de asfixia, las esposas como truco de magia, y la manipulación psicológica se volvieron herramientas recurrentes en su repertorio asesino, cada una más cruel que la anterior. Para continuar desentrañando estos relatos que desafían la imaginación y para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible estas profundas exploraciones. La rapidez con la que estos jóvenes desaparecían y el silencio en el que lo hacían creaban un velo de misterio y desesperación para sus familias, quienes se enfrentaban a la impunidad de un monstruo que operaba a plena luz del día, amparado por una reputación intachable y la ceguera de una sociedad que no quería ver la verdad más perturbadora. La casa, que por fuera exhibía una imagen de normalidad, albergaba en sus entrañas un creciente número de secretos inconfesables, cada uno más horrendo que el anterior, y cada entierro, una reafirmación de su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Mes tras mes, e incluso semana tras semana, jóvenes de la vibrante región de Chicago se desvanecían misteriosamente en el aire, como si la tierra se los tragara sin dejar la menor huella. No había rastro alguno de ellos, y sus cuerpos, convertidos en macabros secretos, permanecían ocultos bajo tierra o sumergidos en el agua, sin ser encontrados, sumiendo a sus familias en un dolor insoportable y en una incertidumbre eterna, la tortura de no saber dónde estaban sus seres queridos. Sin embargo, todos compartían un inquietante y aterrador denominador común que, de haber sido detectado a tiempo, podría haber salvado muchas vidas. En algún momento, todos habían trabajado para la empresa P.D.M. Contractors, propiedad y operada por el infame John Wayne Gacy, el payaso asesino. Fue a partir de 1977 cuando Gacy comenzó a adquirir una notoriedad sombría, una sombra de sospecha que se cernía sobre él, especialmente después de la desaparición de un chico de 19 años, a quien despojó de su automóvil, para luego venderlo por $300, un precio irrisorio por una vida y una propiedad.
Curiosamente, otro joven fue arrestado posteriormente por conducir ese mismo vehículo, lo que levantó las primeras banderas rojas y una posible conexión con Gacy. El muchacho detenido afirmó con convicción que Gacy le había vendido el coche, una pieza de información que conectaba directamente al ciudadano ejemplar con actividades criminales. A pesar de las crecientes denuncias en su contra, que se acumulaban lenta pero inexorablemente, John Wayne Gacy no fue investigado con la seriedad y la profundidad que la situación ameritaba. Las autoridades, por razones que van desde la negligencia hasta la incredulidad, no tomaban muy en cuenta las acusaciones contra un hombre tan respetable, descartándolas como meros incidentes aislados o malentendidos, en una falla grave del sistema. Mientras tanto, Pogo el payaso continuaba su espiral de crímenes, aumentando de manera considerable su macabro número de víctimas, que para esos años oscilaba de manera aterradora entre 27 y 30 personas, un número que lo consagraba como uno de los asesinos en serie más prolíficos y ocultos de la historia moderna de los Estados Unidos. La impunidad con la que operaba, la facilidad con la que engañaba a sus víctimas y a la sociedad, y la ineficacia de las fuerzas del orden para detectarlo, crearon un caldo de cultivo perfecto para que su reino de terror se extendiera sin obstáculos, dejando una estela de destrucción y duelo a su paso. La normalidad de su vida cotidiana contrastaba brutalmente con la monstruosidad de sus actos, haciendo de Gacy un caso de estudio perturbador sobre la oscuridad que puede habitar bajo la apariencia más inocente. El 30 de diciembre de 1977, John Wayne Gacy perpetró otra atrocidad que, aunque no resultó en la muerte inmediata de la víctima, reveló la profundidad de su sadismo y crueldad. Privó de la libertad a Robert Donnelly, un joven de 19 años que se encontraba en una parada de autobuses de Chicago, un lugar aparentemente seguro que Gacy convirtió en una trampa de la que sería difícil escapar. Una vez en su casa, Gacy lo sometió a un brutal castigo, una tortura física y psicológica que lo marcaría de por vida. Abusó de él y, en un acto de extrema crueldad, le sumergió repetidamente la cabeza en la bañera, manteniéndolo bajo el agua hasta que el joven, en un acto desesperado de supervivencia, le suplicó con lágrimas y voz rota que terminara con su vida, prefiriendo la muerte a la agonía que estaba experimentando. Sin embargo, después de un par de horas de este tormento inhumano, Gacy, con una fría manipulación, lo liberó, advirtiéndole que, aunque acudiera a la policía para denunciarlo, nadie le creería, dada su posición de respetabilidad en la comunidad y su supuesta intachabilidad. No obstante, el joven Donnelly, demostrando una valentía extraordinaria frente a su trauma, acudió inmediatamente a denunciarlo, decidido a no permitir que su agresor quedara impune, a pesar de las amenazas y el miedo que sentía. Su testimonio, crudo y desgarrador, debería haber sido suficiente para iniciar una investigación seria y contundente contra Gacy, pero la realidad fue desoladora y frustrante. Y si te encuentras inmerso en la intriga de estas historias y deseas ser parte de una comunidad que explora los límites de la maldad humana, te animamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental. El 6 de enero de 1978, los oficiales acudieron a interrogar a Gacy en su domicilio, dándole el beneficio de la duda y tratando su caso con una sorprendente ligereza. Gacy, por supuesto, negó rotundamente todas las acusaciones, insistiendo con su habitual aplomo en que todo lo sucedido había sido consensual, una mentira que la policía, de manera incomprensible e irresponsable, le dio crédito, dejándolo en libertad y permitiéndole continuar con sus crímenes. Esta decisión, un error judicial de proporciones catastróficas, permitió a Gacy seguir con su reinado de terror, con la convicción de que era intocable y que la justicia nunca lo alcanzaría. La incapacidad de las autoridades para ver más allá de la fachada de ciudadano ejemplar que Gacy había construido con tanto esmero, y su renuencia a creer en la palabra de un joven frente a la de un hombre respetable, sentaron las bases para que muchos otros siguieran siendo víctimas de un depredador que se sentía cada vez más invulnerable y con licencia para actuar. La historia de Robert Donnelly, un sobreviviente que vivió para contar su calvario,
Es un recordatorio sombrío de la ceguera institucional y de las vidas que podrían haberse salvado si la justicia hubiera actuado con la diligencia y la perspicacia necesarias, en lugar de dejarse engañar por las apariencias. El 21 de marzo de 1978, y John Wayne Gacy volvió a actuar, atrayendo a Jeffrey Rignall, de 26 años, a su automóvil. Este incidente resultaría ser uno de los puntos cruciales que, en última instancia, conducirían a la eventual captura y desenmascaramiento del payaso asesino, una pieza fundamental en el rompecabezas del horror que ya se extendía por la ciudad. Una vez en el interior del vehículo, Gacy, con una frialdad calculada, adormeció a Rignall con cloroformo, sumiéndolo en un estado de inconsciencia, y lo llevó a su domicilio, el escenario de tantas otras atrocidades, donde lo torturó hasta dejarlo nuevamente inconsciente, sometiéndolo a un sufrimiento inimaginable. Después de la agresión brutal, lo abandonó, sin remordimiento alguno, en un parque de Chicago, dejándolo a su suerte, malherido y traumatizado. A pesar de su estado físico y emocional deplorable, Rignall, con una lucidez sorprendente y una fuerza de voluntad encomiable, logró identificar las calles por las que había sido llevado, reconstruyendo mentalmente la ruta de su secuestro. Con esta información vital, llegó hasta el número 8213 de la avenida West Somerdale, la dirección del hogar de Gacy, sellando su destino. Su testimonio detallado e inconfundible impulsó a las autoridades a arrestar a Gacy y someterlo a juicio por las agresiones al joven. Sin embargo, Gacy, de forma sorprendente y frustrante para la justicia, salió bien librado de este nuevo proceso. Su habilidad para manipular el sistema y presentarse como una víctima una vez más demostrada, utilizando sus contactos y su carisma para evadir la justicia. Y por si fuera poco, su reputación se vio realzada ese mismo año, alcanzando un pico de aceptación social que rayaba en lo grotesco, cuando fue fotografiado estrechando la mano de Rosalynn Carter, la entonces primera dama de los Estados Unidos y esposa del presidente Jimmy Carter, una imagen que proyectaba una inmerecida honorabilidad. El encuentro con la primera dama tuvo lugar durante el desfile por la Constitución que se celebra el 6 de mayo en Chicago, una conmemoración del inicio del sistema democrático en Polonia, un evento de gran envergadura social y política que Gacy, con su impecable imagen pública, organizó. Gacy fue el responsable de la organización del desfile, un puesto que le otorgaba prestigio y una plataforma social, colocándolo en el centro de atención. La señora Carter, completamente ajena a la verdadera naturaleza del hombre con el que compartía el escenario, exhibió su fotografía con Gacy en su despacho, a la vista de todos, como un recuerdo de un evento memorable y un testimonio de su supuesta conexión con ciudadanos ejemplares. También fue retratado saludando efusivamente al alcalde de Chicago, Michael Bilandic, otra figura de poder, y colocó esa instantánea también en su oficina, alardeando de su conexión con la élite política y social. Llegó un punto en que se sintió completamente invulnerable ante las autoridades, convencido de que su hábil faceta de buen ciudadano y sus contactos le habían permitido construir una de las historias más espeluznantes jamás conocidas en los Estados Unidos, mientras el mal se ocultaba a plena vista bajo la capa de la respetabilidad. La macabra contabilidad de John Wayne Gacy había alcanzado un punto crítico. El número de víctimas era tal que ya no quedaba espacio físico en su residencia para ocultar más cuerpos. El suelo de su hogar se había convertido en un cementerio saturado, un macabro testimonio de su imparable furia asesina. Consideró brevemente utilizar el ático para este propósito, explorando las posibilidades de expandir su macabra obra, pero tras un análisis superficial de la situación, desestimó la idea por considerarla impráctica y arriesgada, pues el acceso y el tamaño no ofrecían la discreción necesaria para sus fines. Para continuar desentrañando estos relatos que desafían la imaginación y para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible estas profundas exploraciones. Optó entonces por una solución más drástica y expeditiva para deshacerse de sus víctimas. Una alternativa que creía le garantizaría la impunidad: arrojarlas al río Des Plaines.
confiando en que las corrientes se encargarían de borrar cualquier rastro y de llevar los cuerpos lejos de su alcance. En diciembre de 1978, un par de vecinos, incapaces de ignorar la evidencia sensorial, lo visitaron para solicitarle que tomara medidas urgentes respecto al persistente y nauseabundo hedor a putrefacción que, con cada día que pasaba, comenzaba a filtrarse de manera insoportable por las ventanas del vecindario, invadiendo sus hogares y perturbando su tranquilidad. Gacy, con su habitual disimulo y una sonrisa enigmática, les respondió con una elaborada mentira. Les aseguró que él mismo se encargaría de limpiar las cañerías, pues había detectado un nido de ratas muertas que, según él, eran las responsables de tan fétido aroma. Una excusa que, lamentablemente, fue aceptada por los vecinos, una vez más cayendo en su engaño. La última atrocidad documentada de John Wayne Gacy, el crimen que finalmente lo conduciría a su caída, ocurrió el 11 de diciembre de 1978. Después de visitar una farmacia local para discutir los detalles de su remodelación, un joven de apenas 15 años, Robert Piest, quien trabajaba allí a tiempo parcial, escuchó fortuitamente que Gacy era un contratista conocido que frecuentemente buscaba adolescentes para realizar trabajos bien remunerados, una oportunidad que parecía demasiado buena para ser cierta. Durante la conversación con el dueño de la farmacia, Gacy se acercó al muchacho y le ofreció un pago de $5 por hora, casi el doble de lo que Robert ganaba en la farmacia, una propuesta económica que, en la situación de un adolescente, resultaba irresistible y que Robert aceptó de inmediato, sin sospechar el destino que le aguardaba. La promesa de dinero fácil y la apariencia amable del contratista sellaron el destino del joven, quien se convirtió, sin saberlo, en la última víctima de la espiral de terror de Pogo el payaso. Prepárate para la verdad que pocos se atreven a mostrar. No solo una historia, sino el escalofriante patrón de un monstruo disfrazado de vecino. Descubre cómo Gacy engañó a la sociedad mientras ocultaba un cementerio bajo su propio hogar. Para no perderte ninguna de estas revelaciones perturbadoras y más, te instamos a suscribirte al canal. Esto es solo el principio de lo que el criminalista nocturno tiene para ti. Hasta la próxima emisión de La Oscuridad.